visto todo lo que lamentablemente hemos tenido que presenciar en este caso de Quorum. Algunas, de alguna forma yo lo considero así, eso es una opinión muy personal. Algunas decisiones y acciones erráticas por parte del Ministerio Público. Me dirá usted que usted conoce más de ese tema, ha sido el primer fiscal de la República y es especialista en estos tipos de situaciones o de temas al menos. Y lo que ha pasado hoy con la captura de este hombre, que hasta el momento, les repito, el Ministerio Público oficialmente mediante su portavoz no ha querido decir qué tipo de delitos se le imputan, y que entiendo yo hasta este momento no ha sido presentado aún el requerimiento fiscal ante el órgano competente. Abogado. Gracias. Mire, yo tengo más preguntas que respuestas, porque realmente, como usted, el hecho nos ha generado incertidumbre y realmente asombro, porque es una empresa que estaba funcionando desde hace meses, años, entiendo, llevaba 5 o 6 años operando libremente, manejando el dinero en los bancos y también manejándolo irresponsablemente en casas particulares y en lugares inadecuados. Todo eso, nos preguntamos qué pasó durante esos 5 o 6 años que las autoridades nos enteraron de que esta empresa estaba operando. En segundo lugar, entiendo que es una declaración de comerciante individual, la que existe Sí. como documento constitutivo de la empresa, lo que significa que no es una entidad financiera. Definitivamente no lo puede ser. Y, sin embargo, estaba captando fondos del público. Y esto a vista y paciencia de todo el mundo, con permiso de operación de la alcaldía. Esto es uno. Lo otro es que entiendo que las personas involucradas manejaban algunos de estos recursos en los bancos. La pregunta es, si han encontrado 69 millones y otros que entiendo que hubo una transferencia hacia otro país de no sé cuántos millones también de extranjeros, la pregunta es, ¿qué pasó en esos bancos con el oficial que existe ahí para verificar esas actividades sospechosas? Porque eh, alguien no puede estar manejando tantos millones en una cuenta bancaria, aunque lo haya distribuido en varias cuentas, pero en todo caso serían millones, con esa actividad, que por otro lado es personal, porque entiendo que eran cuentas personales, según lo que decía hoy el presidente de la banca, de la Comisión de Bancos y Seguros, entonces, y de la señora y no sé quiénes más. Entonces, todo eso habrá que preguntarse qué pasó en el sistema bancario. ¿Cree usted que sea No está una falla funcionando. garrafal? ¿Cree usted que sea una falla garrafal de la Sí. Comisión Nacional de Bancos y Seguros? Mire, eso viene desde los bancos. El problema comienza con los bancos que permiten ese tipo de cuentas bancarias sin generar sospechas. Si yo, si yo tengo más de 100,000 pesos en una cuenta, el banco me llama a preguntarme de dónde diablos aquel pisto para depositarlo. Y no digamos si llevo con 5 millones o 10 millones. Como no me va a preguntar? Por supuesto que sí, pero ¿por qué no preguntaron? Es la pregunta. Entonces ahí hay un problema que tiene necesariamente que dar respuesta el banco. Luego, si el banco cumplió y mandó la alarma a la Comisión de Bancos y Seguros, habrá que preguntarse qué pasó en la Comisión de Bancos y Seguros. Todas son preguntas que tienen que responder o la banca o la Comisión de Bancos y Seguros. Abogado, Luego, ¿por qué ¿sí? sí, Le sigo escuchando. ¿por qué se intervino tan tarde? Eso es otra cosa que habrá que preguntar. ¿Por qué la comisión se entera tan tarde que esa empresa está operando así? Y otra cosa, entiendo que una vez que la comisión interviene a la empresa, emite un informe que a su vez se lo traslada al Ministerio Público. Ese informe seguramente decía que esa compañía no tenía estados financieros, que no tenía absolutamente ningún documento, como hoy lo declaró el presidente de la Comisión de Bancos y Seguros en un programa televisivo. Entonces, si no tenía documentos, luego viene el Ministerio Público e interviene la empresa y encuentra aquella gran cantidad de millones dispersos en cajas, y dicen que aproximadamente 400 millones, y los deja ahí.
¿Cómo es posible que sabiendo que no tenía documentos en donde acreditasen el origen de esos recursos, no los hayan incautado como presumiendo la existencia del delito de lavado de activos? Sino que lo dejaron y luego le permitieron al señor que aparece como responsable, para que distribuyera el dinero entre las víctimas, porque le están diciendo inversionistas o participantes. Esta gente es víctima de lo que aconteció. Entonces, todas esas son preguntas que habrá que responder. ¿Por qué dejaron ese dinero? ¿Por qué no lo incautaron? ¿Por qué? Y, sin embargo, sí incautan, fíjense bien, sí aseguran las cuentas bancarias. ¿Por qué van Pero las descongelan después. por, por qué van al juzgado a pedir que se aseguren las cuentas bancarias, pero no se incauta el efectivo que se encontró en la empresa y en las casas particulares? Estaban hablando de casi 400 millones de lempiras. Sí. Si a usted o a mí nos encuentran 200.000 pesos en la Así, mira. casa, nos incautan y nos llevan Sí, presos. total, total. ¿Y cómo es posible? Bueno, ahí mencionaron el caso de Mel, que lo encontraron con $14,000 que llevaba para el extranjero y casi lo meten preso. Bueno, si 14,000 pesos significa que puede ir dólares, perdón, puede ir preso uno, no digamos 400 millones. Eso es O los algo 50.000 inaudito. dólares se Realmente encontraron no ayer sé qué fue también. lo que pasó ahí. Ujú. No sé Abogado, qué fue lo que pasó ahí. y esto crea un mal precedente, toda esta forma tan errática que se ha manejado este caso? Pues mire, yo entiendo, si está operando es así, habrá que preguntarse cuántas más están operando de la misma forma. Y el problema que tiene hoy la autoridad es que va a tener que tratarlas igual, porque el presidente de la Comisión de Bancos y Seguros hoy en la mañana dijo que no habían cometido delito, porque el delito había desaparecido, que ¿Mm? no iba a procesarse y que no pudieron incautar los bienes, el recurso efectivo, porque pues no había forma de hacerlo. Y sin embargo los penalistas que estaban presentes le dieron una lista, un elenco de delitos que sí era procedente hacer eso. Yo no culpo al presidente de la banca porque él no es abogado, por supuesto que no. Claro. El problema es que no lo ilustraron adecuadamente antes de ir al programa para explicarle que cuáles eran las consecuencias de sus dichos, que generaban pues incertidumbre. Y me dejó realmente pasmado. Dije, Dios mío, quiere decir que estamos ante una impunidad total, porque si no lo van a procesar, si no lo pudieron incautar y además no cometieron delito, entonces aquí no pasó nada, pues. Y eso significa que cualquiera puede hacer lo mismo. Hoy, Y eso, entonces le y eso es digo que, temerario, abogado. bueno, no necesariamente eso, pero sí es una demostración de que no fue debidamente asesorado. Y es extraño porque él ha estado en contacto con el Ministerio Público. El Ministerio Público debió haber dado toda la información que ahora entendemos que sí la tiene. El Ministerio Público ha procedido criminalmente. Quiere decir que y eso que usted enseñó ahí, no entiendo que fue elaborado hoy. Eso debe haber sido elaborado hace días. Y sin embargo, no le dijeron al presidente de la Comisión de Banco y Seguro. Me parece que esa falta de coordinación no es correcta, porque lo hacen cometer errores a él por culpa de una omisión de una información que debió haber dado el Ministerio Público. Abogado, Ahora bien, sí, 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 dígame. adelante, le escucho, no, le escucho. Ok, mire, si encuentran en otros casos iguales, el problema es que van a tener que tratarlo igual. No van a incautar los efectivos que encuentren, a la gente la van a tratar como lo hicieron con que hasta con los carros esos Los Black Mamba. sofisticados que tiene la policía, ¿sí? Lo llevaban para que llevaran el dinero y supervisando la entrega. Todo eso lo van a tener que tratar igual, porque no puede haber un tratamiento selectivo. Hay una pregunta todavía más grave que la hizo un penalista ahí en el programa, pero que quedó sin respuesta y claro, quedó en el aire, pero es ¿Sí? una pregunta gravísima y es, la gente que entregó su dinero allí, cuando vayan a entregarle dinero, van a tener que preguntarle cuál es el origen de ese dinero, porque el problema que hay es que muchos, no estoy diciendo la gente que fue con 100,000, 200,000 pesos, pero el que fue con 5 millones y más, o un poquito más, esa gente va a tener que explicar de dónde sacó ese dinero.
porque mire, el problema es que hay crimen organizado que incluso utiliza los bancos para eso. Porque pregúntese, Sí. estos grandes capos de la droga que manejaron miles de millones de lempiras, lo manejaron en los bancos. ¿Puede Pues existir bien, aquí el eh, ilícito de lavado de activos, abogado Orellana? pues es que mire, es dinero en efectivo. Es dinero en efectivo, algo así como 400 millones. Era dinero en efectivo. Ok. Y no había documentos que indicasen la procedencia de ese dinero, porque no había estados financieros, no había nada. Entonces, ¿cómo asociar ese dinero a una operación mercantil? No puede ser. Las empresas no funcionan así. No, ellos tienen cajas en donde guardan su dinero, cajas de seguridad, o los mandan a los bancos, pero hasta contratan esos transportes blindados que llevan el dinero a los bancos al final del día. Bueno, ¿y cómo es que ellos tenían ese dinero ahí? Entonces quiere decir que el Ministerio Público ahí tiene que dar respuestas a la población por qué no incautó ese dinero de inmediato. Abogado, Y luego, eh, solo administrador de Corium tendría que ser acusado en este caso, o hay personas más arriba. ¿Están de alguna manera sirviéndole de tapadera a alguien, como lo sospechan muchos? ¿Qué cree usted de eso? pues no sé, yo no podría asegurar eso porque sería temerario, pero sí puedo decirle que el Ministerio Público tiene la obligación de llegar hasta las últimas consecuencias. Tiene que entrar a la investigación. Este señor Iván, si él se queda solo, lo van a fusilar, ahí lo van a llenar de cargos, de delitos y al final no va a salir nunca. A él le conviene comenzar a hablar y explicar quiénes más están y vamos a ver qué más sucede.